La gloria y la honra sea para nuestro Dios. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. En esta mañana vamos a desarrollar este estudio que hemos tenido durante la semana y quisiéramos que cada uno de los que nos siguen a través de las redes, que nos siguen a través de WhatsApp, que puedan entender el mensaje que ha sido trazado para la semana y que el Señor tiene en consideración el alimento para sus hijos. Tenemos el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel se hace mención aproximadamente en los años de 1844, pero se vuelve a repetir en Apocalipsis capítulo 18 y el día de hoy estaremos hablando del mensaje del segundo ángel y por qué se repite este mensaje. Quisiéramos ahí donde ustedes están, nos acompañen, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre eterno, agradecerle por este maravilloso momento que tiene para con nosotros, por poder ver, Señor, el nuevo día y porque usted es tan grande con cada uno de sus hijos y los protege y los cuida de toda adversidad y peligro que estamos, Señor, afrontando. Gracias porque nos da un estudio más y quisiéramos que sea nuestro maestro el día de hoy. Acompáñanos durante este estudio que vamos a tener. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, tenemos el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis capítulo 14, verso 8 dice: Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Dice el párrafo 8 de Apocalipsis 14, otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia. La caída de Babilonia no representa la caída como sistema, sino como una caída espiritual. Esa caída que presenta como la caída espiritual es lo que vamos a tratar el día de hoy. Conflicto de los siglos, página 433, dice: el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Este mensaje es comunicada, es predicada a pueblos, comunidades que en algún momento han mantenido la pureza, pero luego se han corrompido con este falso mensaje de idolatría y de cambio, como Satanás ha hecho a través de la ley del Señor. Tenemos una pregunta muy importante para el día de hoy. Dice: ¿qué significa hoy la palabra Babilonia? En el libro de Génesis, el capítulo 11 y el verso 9, tenemos algo importante, lo que dice la Biblia. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Ustedes recuerdan la Torre de Babel, construida por un ambicioso rey que se llamaba Nimrod? Trató de construir una torre tan grande como para dar a entender el poderío que tenía y para poder
escaparse si en algún momento hubiese otro diluvio. Dice que ahí fue confundido las lenguas. Ustedes saben que esa torre fue destruida. El Señor, a través de su ángel, destruyó a esa torre, se hizo pedazos, y ahí se confundió las lenguas porque el pueblo hablaba un solo idioma. Entonces, por ese motivo, se le llama Babilonia o Babel, que significa confusión. Dice, la palabra Babilonia deriva de Babel, que significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. De ahí para adelante es lo que ya hoy en día podemos ver, la confusión en diferentes iglesias, diferentes doctrinas, y por eso he aquí la caída de Babilonia, porque tiene completamente doctrinas erradas a lo que significa la Biblia y que no concuerda con lo que está escrito. ¿Qué significa hoy la palabra Babilonia? Significa confusión. La respuesta significa confusión. Pero también tenemos una pregunta más. ¿Cómo podemos evitar de beber el vino babilónico? ¿Cómo podemos evitar de beber el vino babilónico? Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, deberíamos probar que si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido para engañar. ¿Cómo podemos identificar si lo que estamos bebiendo o evitar el vino babilónico es únicamente escudriñando las Escrituras? Escudriñando las Escrituras, discerniendo, por eso dice, probad los espíritus si son de Dios. El Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos, página 431 y 432 dice, la infidelidad a Cristo, de que la Iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a Él le unieron, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial, del pecado que Israel cometió al apartarse del Señor. Está representado bajo esta figura. Cuando una pareja de esposos surgen en un matrimonio y aquí alguien se aparta para hacer su voluntad, se considera como adulterio o infidelidad. Es así como el pueblo de Dios, apartándose de la verdadera doctrina, se unió con el poder político y por lo tanto se representa como una mujer que abandona al esposo para hacerle infiel con un amante que corresponde la mundanalidad. Dice el Espíritu de Profecía, la infidelidad a Cristo, que la Iglesia se hizo culpable al dejar, dice, enfriarse la confianza y el amor que en Él le unieran. Ya no necesitaban el apoyo de Dios, sino el apoyo del mundo. Por lo tanto, se convirtió en adulterio, y eso es lo que concierne al pecado que cometió esta iglesia apóstata, que en algún momento pudo ser la iglesia del Señor, pero que se apartó de ese lazo matrimonial. Dice, ¿cómo podemos evitar de beber el vino de Babilonia? Siendo fieles al Señor. Siendo fieles al Señor
y probando si los espíritus son de Dios. Y probando si los espíritus son de Dios. Siendo fieles al Señor y probando si los espíritus son de Dios. Entonces, esta es la parte de la doctrina que se debería escudriñar. Si la doctrina es de Dios o esa doctrina proviene del enemigo. Entonces, vamos a una pregunta más. ¿Cuáles son las características principales de Babilonia? Daniel capítulo 7, verso 25. El libro de Daniel, el capítulo 7 y el verso 25. Vamos a lecturar. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y contra el Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el profeta menciona que hablará palabras contra el Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Dice el testimonio en El conflicto de los siglos, página 499. El papado intentó alterar la ley de Dios, el segundo mandamiento que prohíbe el culto de las imágenes ha sido borrado de la ley, y el cuarto mandamiento ha sido adulterado, de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo día como el día de reposo. Dos mandamientos que han sido completamente sacados fuera de contexto, el segundo y el cuarto mandamiento. Pero hay uno que es bien grave porque ha sido completamente sacado y puesto otro mandamiento que no corresponde. ¿Sí? Entonces, en cierta palabra, cuando se coge un punto de la ley, se hace culpable de todos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo con este gran poder? ¿Cuáles son las características principales de Babilonia? Hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará la ley. ¿Sí? Hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará la ley. Esa es la respuesta a esta pregunta. También tenemos una pregunta más. ¿Por qué el mensaje del segundo ángel es repetido? Una buena pregunta. ¿Por qué se repite el mensaje del segundo ángel? Segunda de Timoteo 3:13. En el libro de Segunda de Timoteo 3:13 vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice el apóstol Pablo. El espíritu de profecía menciona en El conflicto de los siglos, página 440 y 441, la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación del error, a fin de que crean a la mentira. De acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 9 al 11, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Entonces, esta iglesia tiene una caída espiritual completamente, no una caída como sistema, porque como sistema está avanzando en todo el mundo, como una iglesia espiritual ha caído completamente. Y por eso el texto dice que irán de mal en peor, cada día siendo engañados y engañando a los demás. Entonces, ¿por qué el mensaje del segundo ángel se repite? Por esa misma razón.
por el engaño que tiene y que va en aumento en esa falsa doctrina. Entonces, porque los engañadores irán de mal en peor, la respuesta. Porque los engañadores irán de mal en peor, ¿sí? Los engañadores irán de mal en peor. Entonces, la pregunta más, cuando el poder e influencia de Babilonia parecen ser casi abrumadores, ¿qué deberíamos recordar? En el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 23, tenemos algo interesante lo que nos dice. Entonces dice: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Habrá un engaño para los últimos tiempos donde hará el enemigo creer que él ha regresado a la tierra, pero que está en algún lugar. Entonces, si alguien os dijere, dice la misma palabra, no lo creáis. Vamos al testimonio en el comentario bíblico adventista. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordena adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Dice la pregunta en comentario bíblico, página 1105. Cuando Satanás personifique al Señor Jesús, ¿cuál sería la reacción de cada uno de nosotros? Él hará creer que Él es Cristo y está en tal lugar. Entonces, vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Qué deberíamos recordar? Se nos dice, ahí está, se nos dice, si allí está el Cristo, no lo creáis. Si nos dicen, ahí está el Cristo, no lo creáis, es la respuesta. Entonces, si alguien nos menciona, ahí está el Cristo, no lo creáis, porque Cristo no pisará la tierra, más, de acuerdo al apóstol Pablo, Él esperará en las nubes para recibir allí a su pueblo, a todos los que sean redimidos. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos una última pregunta y queremos pues meditar en cada pregunta y en cada párrafo que leemos, porque es importante de hacerle recordar que este alimento es un alimento para mantenernos vivos espiritualmente. Dice, ¿cuál es el propósito de Satanás con la humanidad? Vamos a buscar en Apocalipsis el capítulo 20, del 7 al 10. Apocalipsis, el capítulo 20, del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces la palabra menciona el fin del sistema de Satanás, o el fin de Satanás para ya nunca regresar, porque será echado al fuego del infierno. ¿Cuál es el propósito de Satanás con la humanidad? Para que él no vaya solo. Vamos a leer el testimonio, se encuentra en el conflicto de los siglos, página 715. A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de sus habitantes. Aquí que Jehová vaciará la tierra y dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley y cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por lo tanto, la maldición
ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables, por tanto son abrazados los habitantes de la tierra. A lo que menciona Isaías 24, 1 y 3 y 5 y 6. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás con la humanidad? Engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, en la respuesta. Engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, el mensaje del segundo ángel vuelve a mencionarse y se vuelve a repetir porque la idolatría y el engaño de Satanás que ha sido fomentado se ha hecho sentir en todo el mundo, y es por eso y es necesario que este ángel o el mensaje de este ángel se vuelva a repetir. Ha caído Babilonia. El sistema religioso que tiene poder caerá nuevamente espiritualmente caerá, porque no está cimentado en la sana doctrina. Está cimentado en doctrinas de hombres, y es por eso que no subsiste, más bien cae nuevamente y viene a mencionarse este mensaje: ha caído Babilonia, que en el capítulo 18 ya podemos ver con gran poder y alumbra toda la tierra. Mis queridos hermanos y amigos, que tengan un bonito día, que el Señor les bendiga y que al son de cada párrafo que se puede dar, entendamos que Él está a las puertas y nosotros debemos estar despiertos. Un abrazo para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Nos encontramos en un próximo estudio. Bendiciones.